Hola. Bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión, que es una sesión auspiciada por Progénesis, a donde hemos llegado con el PGTA. El primer orador es el doctor Nabil Arrash, un amigo de la red. Me han introducido, soy el fundador de Progénesis, un laboratorio especializado en los ensayos de PGTA, PGTM. Estamos basados en San Diego, California. Pues la tecnología del PGTA empezó con el FISH, como ustedes sabéis. Después de eso hemos tenido el microarray. Ya el microarray era un salto bastante importante en el campo diagnóstico de PGTA, pero tenía algunas limitaciones, ya que era una tecnología de fluorescencia. Después de eso, en el 2014, como el grupo que publicó el primer artículo, usando la secuenciación masiva para el diagnóstico preimplantacional. Incluso la determinación de las anomalías de sexo en embriones. Y ahora hay una tendencia de mezclar las dos cosas, que hacer la amplificación digamos aleatoria a través del genoma para tener la copia de los cromosomas, pero también añadir SNPs para tener más información. Por ejemplo, puede tener resolver algunas triploidías que es difícil de resolver con la amplificación aleatoria, y también puede servir como un test para averiguar la paternidad del embrión si uno quiere transferir pues, para tener más paz para transferir. También se puede usar para determinar el origen de la anomalía cromosómica. Esa es una diapositiva que te muestra cómo se puede usar. Por ejemplo, aquí tiene una mamá, papá, y ahí en vez de child, pues tiene aquí embriones. Y si los SNPs siempre son modificaciones de una base y representan un alelo o dos, depende de la similitud que existe entre los padres, y realmente en el escenario típico pues tendrías un SNP, un tipo de SNP de 100%, o si la mamá y el papá son diferentes, pues tienes 50-50. Con la triploidía tienes los dos escenarios, pero también si un SNP viene de la mamá y los dos vienen del papá, porque en la triploidía acabarías con el 66% y el 33%. Entonces, en el caso de triploidías, verías varias bandas cuando ves la distribución de los SNPs usando la secuenciación masiva. Una de las cosas que nos interesa es incrementar la tasa de implantación y la tasa de embarazo. Cuando nosotros empezamos a investigar el mitoshow, que es una representación de la mitocondria, de la cantidad de mitocondria en un embrión, y dando un poco de background, el ovócito pues tiene aproximadamente 200.000 copias de mitocondria, ¿no? Y esa mitocondria no se replica en los primeros 6 días o 7 días. Lo que pasa es que el ovócito ya usa esa reserva para distribuir una fuente de energía en el embrión, para que el embrión se divida, ¿no? Lo que pasa es que si el embrión crece de forma rápida, como uno espera, la cantidad mitocondrial por célula va a disminuir de forma rápida, porque la mitocondria se reparte entre las células. Pero cuando uno ya tiene una cantidad más de lo que uno se espera en día 5 o 6, es un marcador de retraso del desarrollo, y eso es lo que nosotros lo usamos. Pues cuando segregamos los datos, día 5 día 5 comparado con día 6, día 5 tiene mejor tasa de implantación y embarazo, y también menos bioquímico que el día 6, pero si añadimos una doble selección, usando el criterio de mitocondria, mejor criterio en día 5, peor criterio en día 6, pues bien, la diferencia ya se hace aún mayor
porque ya añades el factor del desarrollo de los embriones. Eso viene de que uno, cuando hace el asesoramiento de la biopsia, tiene que ver muchos factores, no solo la copia cromosómica. El salto del test convencional sería usar una biopsia y hacer el ensayo diagnóstico para determinar la copia de los cromosomas. El test no invasivo ofrece mucho más. Lo que podemos tener con el test no invasivo es que tiene una fuente de material no ilimitada, diría, pero tiene más de que uno podría tener con una biopsia. Una biopsia tiene solo un intento, si falla ya no puede hacer más, tiene que rebiopsiar. Pero con el medio no invasivo tiene una cantidad más alta y tiene el lujo de hacer test y repetirlo si hace falta. Lo que pasa con el test no invasivo es la correlación. La correlación hoy es del 80%, no es el 97% como la biopsia. Y hay fuentes de errores que vienen de la contaminación materna, ya que saben, cuando uno desnude al ovócito antes de la fertilización, hay una sigla de cúmulos que retienen material genético. Ese material no se quita totalmente del medio, se queda en el medio de alguna forma. Y como el test es muy sensible, cuando uno haga la amplificación, siempre hay una fuente de contaminación materna. Y la contaminación materna pues cambia el perfil genómico, ¿no? Porque ya están amplificando dos tipos de material invasivo. El material que se usa para el test genómico se puede usar también para hacer ensayos metabólicos. Nosotros como laboratorio de genética también tenemos interés a evaluar un embrión más allá del perfil genómico, pues hemos investigado el test metabólico para poder diferenciar entre los embriones euploides, aneuploides. También vemos los embriones que implantan y los que no implantan y comparamos eso de punto de vista metabólico. El embrión pues secreta muchas cosas. El embrión metaboliza el azúcar y la forma y la actividad metabólica es diferente si uno compara un embrión euploide y otro aneuploide. También hay algunas hormonas que se detectan que son únicas en estos embriones que implantan. Pues nosotros estamos pensando agregar el test metabólico como un test adicional para incrementar la posibilidad de implantación y embarazo. Esta es una tendencia también que vemos en el campo de fertilidad, que hay gente que se interesa por la selección poligénica, de herencia poligénica y enfermedad que se debe a varios genes, ¿no? Nosotros vemos que eso todavía no tiene realmente un impacto clínico, ya que hay pacientes que solo tienen un embrión o dos, no tienen el lujo de averiguar la probabilidad que el embrión puede que tenga Alzheimer en 40 años o que tenga enfermedades. Probabilidad, por ejemplo, el autismo es una enfermedad que se debe, digamos, a más de 100 genes, cientos de genes, y uno puede predecir la probabilidad de que el embrión puede que tenga condiciones de alguna forma. Lo que yo veo que el PGT-B tiene un potencial y a lo mejor en el futuro pues habrá mucho más interés en este tipo de test. Y creo que la inteligencia artificial va a ser muy importante en la selección de los embriones. Hoy hay algoritmos y hay compañías, empresas que se han interesado, digamos, por la selección de los embriones. Algunos usan imágenes, otros usan vídeos de timelapse
pero el concepto es que uno compare las características de la imagen, son píxeles, y hay dos formas realmente de ver de analizar la información. La forma supervisada es cuando el embriólogo dice, pues a mí me interesa este criterio, me interesa el trofectoderma que esté de esta forma, y la masa intercell mass yo quiero que esté de esta forma. Es como cuando uno hace el grado de Gardner, ¿no? Si uno mete estos criterios antes de crear el algoritmo, pues eso se llamaría una forma supervisada. La forma que no es supervisada sería que el algoritmo pues busca características aleatorias en las imágenes y construye dos grupos, el grupo positivo, el grupo negativo. Lo que yo veo que en el campo de la selección de los embriones, la inteligencia artificial va a jugar un papel importante, sobre todo si usamos un test no invasivo que tiene una correlación de 80%. Para poder incrementar esa tasa, hay que añadir unos tests adicionales, y eso sería que sea el test metabólico o que sea asesoramiento de imágenes, una combinación de los tres. Ahora, lo que vemos como laboratorio, que cuando uno ve cómo los embriólogos reportan el grado de los embriones, hay tendencia a elegir el bebé, BB. Y eso es un bias, es un artefacto humano. Los embriólogos no quieren tomar mucho riesgo a poner un score que está mejor que el bebé o peor, pues cuando uno analiza, y nosotros hemos tenido más de 185,000 embriones en nuestra base de datos, vemos que la mayoría eligen el bebé, BB. Pues con la inteligencia artificial eso se evita, ya se elimina, porque hay un algoritmo que no tiene bias. Tú le puedes decir, pues a mí me importan estas características, yo quiero que me haga el score de forma automática, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Creo que va a ser mucho más automatizado y quizá incluso el proceso de biopsia. Eso no quiere decir que ese avance va a comprometer el trabajo de los embriólogos. Yo creo que los embriólogos van a contribuir siempre a la mejora de las tasas, pero con automatización la cosa se hace mucho más fácil. Pues esa es la base de datos que nosotros tenemos ahora, más de 185,000 embriones, 120 clínicas, 140 embriólogos y más de 300 médicos. Hemos creado un software que hace todo tipo de algoritmos para evaluar la tasa de euploide, por ejemplo, la tasa aquí, la tasa de implantación y embarazo, la calidad de los embriones. Y lo bonito aquí es que uno puede comparar su clínica con todas las clínicas que tenemos para poder usar eso como una herramienta de mejora de la práctica, KPI, ¿no? La estimación varía entre médicos, y uno no tiene la posibilidad de medir el impacto de cada método de estimulación, pero con una base como eso tú puedes comparar un protocolo A con protocolo B, y en el futuro, si tiene una inteligencia artificial, puede ayudar al médico a ajustar la dosis en tiempo real, por lo cual si estás ya intentando ajustar la dosis de la estimulación y tiene un algoritmo que te ayuda en eso, puede ser mucho más útil. Hay casos de mosaicismo en LifeBird, pero también sabemos que el Turner, hay muchos casos de Turners de mosaicismos. Y en la trasomía 21, el 5% de los niños tienen una forma de mosaicos. Pero ¿cuál es la tasa real de mosaicismo? Yo lo que diría que después de mucha investigación, lo que vemos que la tasa de mosaicos
varía con la plataforma que se usa de secuenciación, varía con el embriólogo que hace la biopsia y también con los cultivos. Y aquí, lo que ves aquí son estudios que han transferido embriones que son de bajo mosaicos que resultaron en embarazo normal, por lo cual sabemos que hay muchos errores en cómo nosotros, como los laboratorios reportan mosaicos. Aquí son el plataforma que nosotros usamos. Esta plataforma tiene una secuenciación más larga, más secuenciación, por lo cual mejor alineamiento con el genoma, y eso se transfiere en menos ruido estadístico que baja la tasa de mosaicos, porque en realidad los mosaicos son ruidos estadísticos, nada más, o artefactos, ¿no? La mayoría de ellos. Aquí comparamos 145 embriólogos que tenemos en nuestra base de datos, y aquí te representa la tasa de mosaicos que varía entre 0.5 y 5%, solo comparando embriólogos de clínicas diferentes. Pues ya ves, hay un impacto en cómo uno hace la biopsia y prepara la biopsia, la calidad de la biopsia, la calidad del embrión, la cantidad, y todo eso realmente impacta la tasa de mosaicos. Pero en realidad, si uno analiza la tasa en productos de abortos espontáneos, eso no es en fertilidad, eso es fertilidad natural. La diferencia entre los dos cultivos se debe, según ellos, a los mosaicos. Aquí también ves la frecuencia, eso es un dato muy importante. Las trisomías representan 64% de los abortos, mientras que la monosomía es solo 0.8%. La edad no debe impactar a mosaicos, porque en realidad, si el mosaicismo es una forma de errores metódica, se debe a la falta de separación de cromosomas, eso pasa más con la edad. Con la edad ocurre anomalías cromosómicas y puede ser también otras formas de mosaicismo, por lo cual no creo que la edad afecte la tasa de mosaicos. Ahora, si comparas, esos son datos que hemos acumulado, esa es la distribución de la nucleoidía por cromosoma. Cromosoma 15, 16, 21, 22 tienen más frecuencia. No me preguntes por qué, porque yo no tengo idea, porque en la naturaleza es muy importante. Puede que tenga algo que ver con la evolución de la especie humana, que quizás esos cromosomas tienen más tendencia a tener errores, y quizás la distribución de contenido de GC y todo eso, pero la realidad es que vemos más anomalías en cromosoma 15, 16, 21, 22. Cuando uno ve los abortos espontáneos en otros estudios, también vemos la misma tendencia. Pero si ahora analizamos los embriones mosaicos, no vemos nada de tendencia. Aquí parece una distribución aleatoria, por lo cual me dice que los mosaicos tienen mucho ruido, son artefactos. Y si fueran real, tendrían una distribución similar. Cuando nosotros hacemos rebiopsia de los embriones mosaicos, pues el 20% de ellos vuelven euploides y otros 20 son realmente mosaicos, pero aquí el 20 se debe calcular a partir del 2,5, por la cual solo 0,5 son mosaicos confirmados después de una rebiopsia. Eso te da idea de cómo es infrecuente. Cuando vemos la tasa de implantación y embarazo, pues el 20% de los mosaicos en nuestro caso resultaron en embarazo,
y los demás en una mezcla de abortos y también falta de implantación. 50% no implantan, 20% implantan y otro 20% pues generan abortos. Volviendo a la base de datos que nosotros hemos construido desde el 2016, podemos comparar cosas como día 5 al día 6, pues ves aquí el día 5 pues tiene una tasa más alta de euploide comparado con el día 6. También lo pueden comparar por la edad y pueden comparar el día 5 al 6 en cuanto a la tasa de implantación y tasa de embarazo. Pues día 5 está mucho mejor como tasa de implantación y embarazo y menos bioquímico. Y como os dije antes, el artefacto del bebé aquí se parece. Es, como decimos en inglés, sticking, está o sea, está saliendo de la curva porque hay un artefacto en cuanto a la evaluación de los embriones. Pues ve aquí el bebé más alto y aquí también más alto y aquí algo más alto. Pero la idea es que esa correlación significa que los embriólogos en todos estos años que elegían el grado era la buena forma de realmente elegir los embriones. El grado del embrión es muy importante. Lo que pasa es que si uno toma un embrión de forma aleatoria que sea una A, ¿cuál es la probabilidad de ese embrión de ser euploide? Según el cálculo que hemos hecho, es el 60%. Si toma un embrión muy bonito y dice, ok, yo voy a transferir eso, tienes el 60% de que esté euploide. Así SNPs y otras cosas para mejorar la resolución de los test, esas son cosas que están pasando y van a seguir mejorando. Con eso agradezco a mi equipo que están haciendo un trabajo maravilloso. Aquí tengo a la doctora Shira Ali, que es nuestra vicepresidenta de ciencia, pero también es una directora del laboratorio de muchos años. Ella va a presentar la próxima charla. Gracias.